El título del mensaje es Jesús sabe lo que tiene que hacer. Y vamos a ver este hecho que narra la Biblia en los 4 evangelios, porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la misma historia. Amén. Y vamos a empezar leyendo Juan capítulo 6. Váyanse al Evangelio de Juan capítulo 6, porque allí vamos a leer solo la introducción y después nos vamos a pasear por la palabra de Dios. Aleluya. Juan capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 14. Y yo pongo como introducción algo allí y digo, y esto es una verdad que yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, el ser humano está bajo una necesidad. Tiene necesidades. Y aquí, en este capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 14, aquí encontramos un grupo muy grande, una multitud muy grande de gente con una gran necesidad. Este capítulo 6, versículo 5 al 14, narra la escena que ocurrió cuando empezaron a seguir a Jesús la gente y empezaron a seguirle, dice, una gran multitud. Pero pasado un tiempo se dieron cuenta que siguiendo al Jesús, al Señor, se introducieron en el desierto. Y ahí narra, ese capítulo es el capítulo de la multiplicación de los panes y de los peces. Hasta ahí bien. Ahora bien, esta narración bíblica la encontramos en los 4 evangelios. Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Marcos 6:30 hasta el 44. Lucas 9 hasta el 17. Todos tienen en común la cantidad, la necesidad y la provisión que Dios hace. Todos tienen esos evangelios, los 4 tienen en común una necesidad que hay en la gente. Porque hay gente que tiene hambre. Eso está ahí. El milagro que Dios hace también lo narra los 4. Pero miren, vamos a irnos a Mateo en el capítulo 14, versículo 14 y 15. Y lo que dice allí es curioso. Allí dice en el verso 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Es decir, Mateo recoge y dice que Jesús tuvo compasión. Los vio y les dio en su corazón pena, le dio compasión de ver a tanta cantidad de gente y que tenían hambre. También nos relata que ya estaba anocheciendo. También nos dice que el lugar era desierto. Entonces recoge la Biblia en el 14 y 15 del capítulo 14, versículo 14 y 15, recoge que Jesús tuvo compasión de ellos, de la multitud que había. También recoge que estaba anocheciendo ya, que se estaba yendo el día. Y también que era un lugar desierto. Porque el corazón de las personas sin Dios están en una profunda necesidad
Para ellos el sol ha dejado de brillar y están cayendo en una inmensa, intensa oscuridad y tiniebla. Y espiritualmente están adentrados en un mar desértico, aunque ellos crean que no. Están en una profunda necesidad, están en oscuridad y en tiniebla y están adentrados en un desierto espiritual. Después de ver Jesús que ellos tenían una gran necesidad, dijo: traédmelos acá. Qué bonita es la palabra de Dios. Porque Jesús, al que ve en tiniebla, al que ve necesitado y al que lo ve en el desierto, a nosotros nos demanda el Señor que le digamos a los demás: venid, que el Señor está aquí para vosotros. Jesús les dijo a los discípulos: traédmelos acá. Porque el deber de los creyentes, el deber de los discípulos, es decirle a los que están en pecado, a los que están en tinieblas, a los que están en el desierto: Jesús os llama. Verso 19. Entonces mandó Jesús, después de decirle, verso 18, traérmelos acá. Cuando vinieron, Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Y ustedes saben qué me recuerda a mí esto? Que una vez que la gente venga, Él, que es el pastor del Salmo 23, hará reposar a todos aquellos que vengan del mundo quebrantado, sin luz, viviendo en un desierto y con una necesidad muy grande, hacerlos recostar en este lugar, que es el lugar de pastizales del buen pastor del Salmo 23. Y sobre aguas de reposo y verdes prados me hará descansar, y confortará mi alma, y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Eso dice en el verso 19: y los hizo Jesús que se recostasen. Él es el buen pastor. Y en el verso 20 dice la Biblia: comieron, se acabó su necesidad y se saciaron, porque comer alivió el problema que tenían de hambre. Y saciarlo habla de satisfacción, confort, bienestar, sosiego en el alma, calmar las tempestades del corazón, porque el único que puede calmar el alma, calmar la ansiedad y traer descanso se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y eso lo dice el verso 20. Ahora bien, Marcos, vámonos a Marcos capítulo 6. Bendita sea la palabra de Dios. En Marcos capítulo 6, en el verso 30 hasta el 44, nos enseña cosas preciosas la palabra de Dios. Versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ni para comer. Oye. Eran tantos los que van, los que venían, los que van a venir. Prepárate porque voy a profetizar. Son tantos los que van a venir, son tantos los que vienen con hambre y necesidad, que tú tienes que tener la capacidad también de estar alimentado, para que los que vengan tengas algo que darles.
Porque si vienen y tú no tienes que darle y no has comido por causa de tanto trabajo que tienes, los que vengan con necesidad de Dios y que necesiten una palabra, porque Jesús es el pan que descendió del cielo, el verdadero alimento. Y si tú no estás lleno del conocimiento de la palabra, ¿qué le darás a los que vienen? Aquí nos narra que los discípulos no tenían tiempo ni para comer. ¡Ay de los discípulos de esta iglesia que no tienen tiempo para Dios! Sí para todo, pero nada para comer de la palabra de Dios. Porque aquellos que están en muchos quehaceres, pero no tienen tiempo para nutrirse con la palabra de Dios, cuando vengan los que tienen hambre de Dios y tú no tengas, ¿qué le darás? Al no tener tiempo ellos ni para alimentarse ellos mismos, tampoco tendrán para poder proveer para los demás. Pega un salto hasta el verso 36. Los discípulos dijeron: despídelos, despídelos, para que vayan a los campos, a las aldeas de alrededores y compren pan, pues no tenemos nada para comer. ¡Ay, hermanos! ¡Qué pena que vengan gente a este lugar y como nosotros no tenemos que darle para comer, para alimentarlos, se tengan que ir a otras iglesias, a otras aldeas, a otros pueblos, a otras congregaciones, para que se alimenten, porque aquí no tenemos pan para ellos? Pero si tú y yo tenemos pan y alimento de Dios, el que venga tendrá donde saciarse. Verso 34. Al mirar, Jesús vio y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Ustedes saben qué está ocurriendo hoy? Les voy a decir algo. Hoy hay muchos que se dice ser pastores, profetas, evangelistas, maestros, pero no son nada de eso. Ellos se autotitulan a ellos pastores, se autotitulan evangelistas y profetas y maestros, pero les examinas porque no tienen fruto de los que ellos dicen que son, y lo único que tienen es espectáculo, lo único que tienen emocionismo, pero no tienen pan para poder repartir a los hambrientos de la palabra de Dios. Así hay muchos hoy, gente que no tienen compasión, lo único que tienen es pasión por el dinero, pasión por las multitudes y los aplausos y los halagos, pero no tienen compasión de ver a alguien que no tienen para comer y que le den ese día para comer. Eso no trae fama. Alguien que tenga compasión es el que ve a alguien que está enfermo y va al hospital a visitarlo. Eso no trae popularidad. Eso trae por mi parte o por tu parte un sacrificio, un esfuerzo, y eso no trae fama. Pero la compasión de Jesús es: yo enviaré pastores conforme mi corazón, para que conforme mi propósito pastoreen a mi rebaño. Jeremías 3:15. El Señor enviará pastores conforme su corazón, sin ego, sin vanagloria, sin protagonismo, sin usar los medios mediáticos para hacerse ver, ni ser aplaudido, ni llamar a las masas con milagros
fingidos, que no existen, que no son reales. Él va a llamar a pastores que amen las almas, que se desvivan por ellas, que ayunen y que lloren por los perdidos, por aquellos que están sin luz en el desierto y con necesidades. Esos son los verdaderos pastores, aquellos que dan su vida por el rebaño, aquellos que se quitan de lo suyo para ayudar a los demás, aquellos que lloran por los perdidos, los perniquebrados, los heridos, los que están llorando, los que están sin ropa, desnudos, los que tienen hambre, los que están presos. Y cuando hagamos eso, le dirá: Señor, ¿cuándo yo hice eso contigo? Y tendrá que decir el maestro: cuando visitaste a uno de mis pequeños, lo hicisteis conmigo. Cuando visitemos al huérfano, cuando a la viuda, cuando dimos el pan al hambriento o al preso, y no lo hicimos contigo. Oh, hermanos míos, el que no visita al huérfano, a la viuda, al desamparado, al enlutado, al necesitado, hoy es como si estuviese, hermanos míos, negando al Señor. Pero aquellos que hoy por amor al Señor visita a los necesitados, es como si lo hiciese con Él, y un día Jesús se lo recordará y lo dirá: por cuanto lo hicisteis con ellos, es como si lo hubieseis hecho conmigo. Por lo tanto, Él enviará pastores conforme su corazón. Ahora bien, tú puedes decir: pero pastor, si yo no tengo nada, si yo a veces ni entiendo la palabra, si yo no sé qué hacer, si yo no tengo nada en mi corazón. Jesús no está mirando la cantidad de lo que tú tienes. Jesús no está mirando tus cualidades, ni tus facultades, ni tus dones, ni tus dotes, ni tu sabiduría, ni tu talento, ni de la familia que viene, ni las chapas. Lo que está mirando es tu disposición y lo poco que tiene ponerlo en sus manos. Verso 36, 37, 38. Los discípulos ven la impotencia, que no tienen logística suficiente para poder abastecer a 5,000 personas y darle de comer. Ven a esa multitud y se abruman. Se miran a ellos porque ellos quieren intentar de solucionar el problema de una multitud. ¿Sabe cuál es nuestro problema? El problema es que nosotros queremos hacer la obra de Dios. Y eso es imposible. ¿Cómo hago yo para llenar la iglesia? ¿Cómo hago yo para llenar la obra? ¿Cómo hago yo para salir adelante? ¿Cómo hago yo? ¿Y cómo hago yo? ¿Y cómo hago yo? Y te dice Dios: tú no puedes hacer nada. Déjame a mí, ríndete tú, yo lo haré por ti. Yo soy el que abre los mares rojos. ¿Qué tiene en tu mano? Una vara. Eso es suficiente. Le dijo el Señor aquí: ¿qué tenéis? Porque el hombre se abruma ante la cantidad de la necesidad. Ay, ¿cómo pago la hipoteca? Ay, ¿cómo soluciono el coche? Ay, que se ha partido ahora. Ay, que los nietos. Ay, que la familia. Ay, que la enfermedad. Ay, que la iglesia. Ay, que las ovejas. Ay, que se van uno. Ay, que vienen otros. Ay, la obra. Y Dios me está diciendo que descanses, que te rindas, que me digas solamente lo que tú tienes y puedes hacer. Y hasta que no fue directo el Señor y ellos lo entendieron, no descansaron y le dijeron: Señor, lo que tengo son 5 panes y 2 peces. Me da lache hasta decírtelo. Me da vergüenza decírtelo. No tengo más, no sé ni orar, no sé ni leer, no sé, no tengo fuerza, yo no puedo. ¿Qué hago yo con tanta gente? Y me dice el Señor: que tú no tienes que hacer nada, que tú solamente dame los 5 panes y 2 peces. Pero, y otra vez, sigue los discípulos: ¿pero qué es esto para tanta multitud? Y el Señor otra vez: pero que te calles y dame lo que tienes. Y hasta que no se rindieron y dijeron: bueno, pues ya está, toma 5 panes y 2 peces. Dios trabaja con lo poco, no con lo mucho. ¿Saben para qué? Para que en lo poco haga lo mucho y así sea glorificado su nombre. Porque hacer las cosas desde mucho cualquiera lo hace.
toma esos 3.000 euros y que coman hoy esas 5.000 personas, aunque sea un cachopán y que le eche un poco de sobrasada. Ya has solucionado tú. Pero ¿qué puedes hacer tú? Piénsalo conmigo por un momento. ¿Qué puedes hacer tú con 5 panes y con 3 peces para 5.000 personas? Ay, yo te ven ni a pellizco. Pues entonces tienes que entender que aquí, si 5.000 personas comen, esto es un milagro. ¿Saben cuál es el fin de eso? Que tú te rindas, para que veas a Dios hacerlo. Y esa gran multitud de hombres y mujeres, por muy grande que sea, a ti no te tiene que asustar, porque tú tienes que decir, a ti te lo doy, hazlo tú. Entonces, ¿cuándo va a decir Dios, ole, ¿me dejas de verdad? Que sí. Vámonos a Lucas, Evangelio de Lucas, estamos ahora en el tercer evangelio. Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 9, versículos 10 y 17. Y vamos a empezar por el versículo 12. Y dice la Biblia, versículo 12, el día empezaba a declinar. Es decir, el día ya se estaba acabando, el sol se estaba yendo y ya se estaba haciendo de noche. Parece ser, hermanos míos, que por lógica natural los seres humanos nos ponemos nerviosos cuando vemos que nos acercamos, el problema no se soluciona y quedan menos días. Suponte que el juez dice para el día 15 entra preso si no paga una fianza de 100.000 euros. Dice, ¿cómo voy a pagar yo 100.000 euros? ¿De dónde? El día 15, si no la paga, entra preso. Día 10. Día 11, día 12, día 13. Cuando te vas acercando al día 15 te vas poniendo nervioso porque no tienes el dinero y el día 15 te meten preso. Aquí el día está declinando, se acaban las posibilidades, los recursos, se está haciendo de noche, dándonos a entender que aumentaba el problema. Se estaba acercando cada día más al tope. Se estaba acercando cada día más al límite. Estaba haciéndose de noche. Parece ser que se estaba quedando ya sin recursos. Parece ser que estaba viniendo ya la hora de que se acababa todo. Que ya no había solución. Que ya no había medios para salir. La oscuridad estaba apoderándose. Estaba cerrándose las puertas. Estaba acabándose las oportunidades, los recursos, las salidas. El día estaba declinando. Y se acercaba los 12. Se acercaron los 12 y le dijeron, Señor, despide a la gente ya, que se vayan ahí. Estaban viendo de que ya no había posibilidades, cerraba todo, se acababa todo, ya el fin había llegado. Y mira lo que le dicen los discípulos, qué poca fe. Señor, Señor, le dicen al Señor, en vez de decirle, ¿qué hacemos, Señor? Porque el título del mensaje, ¿lo recuerdan? Era Jesús sabe lo que tiene que hacer. Pero los discípulos no. Nosotros no. Nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y nosotros nos asustamos. Se están cerrando las puertas, pastor. Se está acabando los recursos, pastor. Pastor, esto va mal, pastor, ya ni salida. El día 15 llega. ¿Qué hacemos, pastor? Y Jesús los escucha. Y los discípulos le dicen al Señor, despídelo, que se vayan, vamos a cerrar ya. Echa las cortinas, vamos a cerrar. ¿Y qué le dice el Señor? Porque ellos le dijeron que se vayan, despídelos a los campos, a las aldeas, para que allí coman, se alojen, encuentren alimento. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Atiendan bien, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Aquí hay varias expresiones. 3 he anotado yo. 1, el día empezaba a terminar. Los discípulos les dicen, despídelo.
Y tercero, que se vayan a los campos, a las aldeas de alrededor. Pero yo digo, esa no es la solución. Ese no es el remedio para este problema. ¿Sabe cuál es la solución y el remedio ahora en este problema? Que confiemos en Dios, levantemos la fe y le digamos, si el Señor hasta aquí nos ha traído, 1, dice, declina el día. 2, el lugar es desierto, no había nada. Se estaban quedando sin recursos, sin gente, sin nada, sin dinero, sin alimento, solos. Y 3, que se vayan, porque aquí ya no hay nada. El Señor reprenda el espíritu de temor, de ansiedad y de nerviosismo, que todo lo contrario a la fe. Porque la fe se mantiene en pie, estén los que estén, suceda lo que suceda. Y por muy profundo y por muy largo que sea el desierto, sigue creyendo que Dios nos llevará a la tierra prometida, donde fluye, donde está la leche y la miel. Amén. Pero es necesario que sigamos a los consejos del Señor. Busquen alimento entre la multitud. Porque aunque es verdad que estamos pasando un momento de desierto, siempre habrá alguien en medio del desierto que tenga algo. Un acto de fe, una oración, un ayuno, un texto bíblico, una declaración profética, una fe genuina y estable que diga, somos de Dios y lo que Dios abre nadie lo cierra, y lo que Dios cierra nadie lo abre. Eso es fe. Eso es vivir con ilusión y sabiendo de que Dios hará algo grande. Y eso es lo que yo espero, ¿eh? Eso es lo que yo espero. ¿Tú lo crees? Amén. Cuando nosotros querramos hacer la obra y mantener la obra, no tendremos posibilidad ni recurso suficiente para sustentar ni llevar el peso de la obra de Dios. Por eso el Señor dijo, dejadme a mí, yo soy la cabeza. ¿Por qué Él se denomina la cabeza del cuerpo? ¿No será porque Él es el que dirige, el que ordena, el que organiza, el que establece, el que dice aquí, el que dice por allí? ¿Por qué en una familia de un padre de familia siempre la cabeza es la que dirige? ¿Por qué? Porque es el que tiene el conocimiento, el poder y la sabiduría. Si no, no permanecería en las casas. Porque tú te imaginas que en una casa mandase hasta el niño de 8 años. No, papá, eso no se basa así como tú dices, se basa como digo yo. Ay, yo te veo el niño. El niño con 8 años diciéndole al padre lo que tiene que hacer, ¿te imaginas? Pues esto es igual. ¿Tú te imaginas cualquiera de los que están aquí en esta preciosa iglesia que le dijese al Señor cómo Él tiene que hacer las cosas? Que le dijese al Señor, estás equivocado, Señor, eso no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Por eso a veces el Señor, como es tan compasivo y tan paciente, dice, pues venga hijo, hazlo. Y nos deja que nos choquemos para que veamos y aprendamos de nuestros errores. Hasta que nos rindamos y digamos, me he equivocado, perdóname, hazlo tú. Y entonces es cuando empiezan a salir bien las cosas. Cuando dejamos que Él sea el padre de familia de esta casa tan preciosa, que Él ha levantado para su gloria, donde quiere que vengamos solamente con un propósito: adorarle en espíritu y en verdad, a fortalecernos por la palabra,
a cumplir y a vivir la palabra y a tener una vida placentera de gozo en victoria hasta que Él nos llame a su presencia. Lo demás, déjaselo a Él. Dice la Biblia, porque Él añadirá las almas que han de ser salvas. Tú y yo podemos tirar la semilla, pero si no se convierte, descansa en el Señor. Él hará. Seguimos un poquito más. Versículo 13 al 17 del capítulo 9. Él le dijo, daledle vosotros de comer. Y le dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros, escuchen esta expresión, a no ser que vayamos nosotros, ya está el yo, el yo quiere siempre actuar hasta en las cosas de Dios. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Hacerlos sentar de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Porque el único, escúchenme esta palabra, que se rinda al Señor, le obedece, tiene resultados en su vida. Pero todo aquel que está luchando por querer convertir a alguien, por luchar, por hacer la obra, por forzar a alguien, yo hago, yo voy, yo compro, yo muevo, yo actúo, yo manipulo, ese evangelio no funciona. A no ser que vayamos nosotros, léanlo, es que lo dice literalmente, verso 13, a no ser que vayamos nosotros. Y el Señor diciendo, pero si os queréis callar, dejadme a mí. Y les dice el Señor en el 14 y en el 15 lo que tienen que hacer. Ustedes hacerlos sentar de 50 en 50 y que se estén tranquilitos y quietos, que yo les daré de comer. Ustedes haced lo que yo os digo, no lo que ustedes queráis hacer. Porque las iglesias que quiere gobernar el hombre no funcionan. Los hombres que meten su mano en la obra de Dios no funcionan. Los hombres que imponen y imperan en la obra de Dios, esas iglesias no funcionan. Pero aquellos que se rinden a Dios y obedecen lo que Él dice, Dios a su tiempo hace el milagro de la multiplicación. Palabra de Dios. Hay muchas iglesias que no se multiplican y no vienen los milagros porque hay personas que están siempre queriendo actuar ella y manipular ella como los discípulos hicieron ahí. Gloria al nombre del Señor. Por eso vamos a dejarlo todo en sus manos. Lo repito otra vez. Vamos a dejarlo todo en sus manos. Amén. Y descansa. Tú ven y disfruta del Señor. No te preocupes quién ha venido, quién no ha venido, quién va, quién viene, qué problema, qué no. Tú ven, gózate y adora a Dios. Tú déjalo todo en sus manos. Tú obedécele en todo lo que te mande y el milagro vendrá. Amén. Lo esperamos. Amén. Hoy, mañana o cuando Él quiera. Pero el milagro vendrá, porque los que esperan en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven del lugar, sino que permanecen en el nombre de Jesús. Y termino, y esto es precioso ya lo que voy a leer para terminar. Nos vamos a pasear por el cuarto evangelio. Juan capítulo 6. Capítulo 6. Desde el versículo 1 al 14. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Y allí encontramos en el verso 1, Jesús pasa al otro lado, desde Galilea hasta Tiberiales.
pasa de una ciudad a otra ciudad en una barca. ¿Por qué? Porque los movimientos de milagro y de multiplicación nos demandan movimientos. ¿Lo entendió? Se lo explico. Hacer cosas que donde estamos, como no han funcionado, tenemos que movernos, actuar en Dios, en fe, en cosas que no hemos hecho para ver cosas que queremos ver. Yo no veo a Dios, no lo entiendo a Dios, no veo milagro, pero siempre está en el mismo sitio, sin buscar, sin orar, sin esforzarte, sin ayunar, sin leer, sin creer, sin dejarle a Dios tus problemas. Y Dios diciéndote, cree, déjame, muévete conmigo, ven a mi ritmo, guíate por mí. Eso es lo que quiere Dios, que pasemos de Galilea, tierra de pecado y de gentiles, para que nos acerquemos y vayamos a Genesaret. Ahora bien, versículo 3. Jesús, dice el verso 3 del capítulo 6, Jesús subió a un monte y se sentó allí. ¿Con quién? Con sus discípulos. Porque nosotros somos los que tenemos que seguir al Señor, no Él a nosotros. Porque si Jesús pega una voz como trompeta y dice, iglesia, al monte de la oración. Porque si Jesús se levanta, nosotros nos tenemos que mover con Él. Entonces, el versículo 3 nos enseña que aquí hay una de las claves para la victoria de una iglesia, y es subir en oración, en lectura, en ayuno, comunión, obediencia, rendimiento a Él, para ver la gloria de Dios. Porque desde la llanura, desde la dejadez, desde la pereza, desde la comodidad, desde el no hacer nada en un acto de fe, nada que agrade a Dios, nada que rinda, aunque sea poco lo que tienes para Él, no veremos nunca el milagro. Es la hora de subir, iglesia. Y dice la Biblia en el verso 4 algo precioso. Y estaban en la víspera, muy cerca de la Pascua. ¡Aleluya! Estaban cerca de la celebración de la Pascua o de Pesar. ¿Y eso qué es? Esto nos enseña, esto nos habla del sacrificio de Cristo, de la provisión de Cristo, del suplimiento de Cristo, de la victoria de Cristo, de todo lo que ha conseguido Cristo en el Calvario, de la ganancia, de la victoria que Él ha obtenido por nosotros, mas nosotros en Él somos más que vencedores. No tenemos que luchar por nada, no tenemos que guerrear por nada. Todo lo consiguió Él y nos lo regaló a nosotros por medio de su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Digan aleluya. Tú y yo no podemos hacer nada. Él ya lo consiguió todo en el Gólgota. Digan amén. Amén. Porque eso es la celebración de la Pascua. La victoria del Calvario nos enseña que el Cristo que se crucificó por amor a nosotros nos dio la victoria plena, para que nosotros simplemente tengamos que recoger los frutos de su sacrificio, que son victoria, beneficio para nuestras vidas. Versículo 5. Y ahí hay algo precioso. Jesús alzó los ojos, porque parece ser que estaba mirando para el suelo o para otro lado. Pero dice el versículo 5, Jesús alzó los ojos y vio
que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: oh, Felipe, qué palabra más preciosa hay aquí, hermano. Alzó Jesús los ojos. Estamos esperando que Jesús alce los ojos. No sé cuánto tiempo, qué día, pero Jesús está pronto por levantar su mirada y mirar esta iglesia. Y cuando Jesús mire esta iglesia, cuando Jesús levante su cabeza y diga: ahora voy a trabajar en la iglesia de Parmete, ha llegado el tiempo. Porque cuando Jesús nos mire y haya visto nuestra fe, nuestra dependencia de Él, lo que hemos hecho, el tiempo que llevamos aquí predicando, el esfuerzo, lo que hemos puesto en sus manos, 5 panes, 2 peces, eso es lo que tenemos. Jesús mirará y dirá lo del verso 6, que eso ya es una preciosidad. Esto lo decía Jesús. Felipe, ¿con cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Pero esto lo decía Jesús para probar a Felipe, porque él sabía lo que tenía que hacer. ¿Tú te crees que Jesús no sabe lo que él tiene que hacer, hombre? ¿Tú te crees que el Señor no sabe? ¿Tú te crees que el Señor no ve? Lo que pasa es que aún no ha llegado el momento. Aún no ha llegado la hora. Pero Jesús ha mirado la iglesia en Parmete. Ha levantado sus ojos y ha dicho: ahora voy a actuar. Pero esto, ¿de qué vamos a hacer? Pastor, mira la iglesia. El día está declinando, mira el desierto, está el sol, se ha ido la luz. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Jesús nos está probando. Pero Jesús ha dicho que Él va a traer pan, va a traer multiplicación, va a traer milagros, y Él sabe lo que tiene que hacer. Porque Él a veces prueba nuestra fe antes de hacer la multiplicación. Santo, santo. Porque Él a veces antes nos prueba ante la multiplicación. Si somos fieles en lo poco, porque cualquiera es fiel en lo mucho y se alegra en lo mucho, pero ser fiel en lo poco es lo que a Dios le agrada. Porque si eres fiel en lo poco, Él nos pondrá sobre mucho. Viene lo mucho, hermanos. Viene lo mucho. Porque hemos sido fieles en lo poco y hemos permanecido. Y aquí estamos para la gloria de Dios diciéndole: Padre, hemos honrado a tu Hijo Jesucristo y le hemos dado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros años, y hoy lo dejamos lo que tenemos, 5 panes y 2 peces en tus manos. Haz el milagro. Termino. Si en la necesidad, en la desesperación, en los momentos difíciles somos fieles, ahí es donde el nombre del Señor por la fe es glorificado. Porque sin fe es imposible. Mira que lo repito otra vez. Es imposible. Es imposible. No agrada a Dios de ninguna manera. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Pero ¿cuándo se prueba tu fe? Cuando se acaban los días. Día 12, día 13, día 14, día 15 menos 4 horas. Y en el último segundo del día 15 dice el juez: no sé lo que ha pasado. Han desaparecido los papeles. Lo absuelvo, queda libre. Para la gloria del Señor. Eso es fe. Diciendo: tranquilo,
Que llegue el día 15, el día 40. Que Dios sabe lo que tiene que hacer. Ay, vamos a ayudarle a Dios, vamos a buscar gente, vamos a hacer reencuentros, vamos a hacer eventos, vamos a llamar, ¿a quién llamamos? Vamos a llamar al Señor, que es el que hay que llamar. No llame más nadie, llama al Señor. Llama al Señor y dile, pero ¿qué más necesitamos ver? Si llevamos 40 años viéndote, lo único que tiene el Señor, no sé por qué, siempre aparece a lo último. Siempre nos deja, hermanos, en el borde del precipicio, pero siempre aparece. Siempre aparece. Siempre. Te puedo decir que en 40 años ni una vez me ha fallado. ¡Ni una vez! ¿Por qué aparece siempre al final? Porque parece ser que es cuando ya nos rendimos. Porque si nos rindiéramos antes, actuaría antes. Pero nos rendimos cuando ya vemos que ya no hay solución y que ya decimos, porque nos corten el cuello. Se acabó. Y entonces cuando dice Dios, hijo, lo hubieras hecho antes y te hubieras evitado de irritaciones, de cabreros de cabeza, y yo hubiera actuado antes. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Amén. Nuestro deber, hermanos, no es otro sino disfrutar al paso que vamos caminando, gozarnos en el Señor a cada momento, disfrutar de cada mañana que nuestros ojos se abren y dar gloria a Dios, disfrutar del pan, del alimento, de la salud de nuestros cuerpos, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. Disfrutar del hecho de poder tener nuestra iglesia, andar, caminar, porque Él sabe todo lo que tiene que hacer y en cada momento lo hará. Esta obra, esta iglesia es de Dios, es suya, no es mía, no es tuya, no me pertenece, no te pertenece, le pertenece a Él. Por lo tanto, Él es el responsable de mantener, de sustentar, de proveer, de multiplicar y de sustentar. Cierra tus ojos ahí conmigo delante del Señor y dale gloria, dale gracias por la palabra